es la contraseña? Entonces, come. Ándale. Conocí a otra morrita. Te le iba a traer para que te hiciera compañía. Bueno, más que compañía, que te viniera a reemplazar. Pero se nos descuidó y se peló. ¿Para esto querés que te acompañara? ¿Por un mendigo celular? Pues el otro se lo cagó la feria, ¿que no? Pues esto no arregla nada entre nosotros por si pensabas comprarme con esto. Comprarte. Oigan a este. Un gracias por lo menos no se puede. Gracias. De nada. ¿Entonces qué? ¿Vamos por un café? Ay, después, si quieres, vamos a echar un foot y nos echamos unas chelas. Un poquito tarde para eso, ¿no? A ver, Carlos, ¿por qué no le bajas ya de... Durante años? Yo pensé que tú estabas muerto. Tú nunca supiste de mí. Y ahora que estamos juntos, que no podemos disfrutar un poquito de tiempo juntos. Eso es lo que yo quiero. Y lo que yo quiero, ¿qué? ¿Eso te importa? Claro que sí me importa. ¿Que tú no quieres estar conmigo? Por supuesto que no. Mataste a la mujer que me dio la vida. Otra vez. Sean las razones que sean, es mi mamá. Así que no sé de dónde te salió la idea que quiero compartir el resto de mi vida contigo. ¿Sabes qué? Ten esto. No lo necesito. Carlos. Llévatelo, por favor. Gracias. ¿Hay alguien más aquí? No, nada más somos nosotras dos. Tú, sube a la azotea. Tú, cubre la fachada. Sí, señor. Todos en posiciones. Quiero ojos en todas partes. Ya vamos a salir. Nada de eso es necesario. La orden es custodiarlas hasta que el general llegue a la ciudad. Ustedes dos regresan en el mismo avión. Está bien, Lisa, ¿tienes tus cosas? No tengo nada en mi celular. Se te perdió. Ok, ya no perdamos más tiempo, vámonos. Adelante, vamos. Adelante. Es la segunda vez que una morra se me escapa. La primera vez, a la morra la fue a encontrar ahí en una estación de camiones de Verpa, Sonora. Pero no la dejé. Me la quebré. Esta que se acaba de escapar, le voy a hacer lo mismo. Creo que se fue a la capital. Hasta allá la voy a cazar. Ahí volvió a rechazar al jaguar.
¿Roberta? El general se huele que algo no está bien. Por tu tono veo que las cosas no salieron como pensabas. No. Su visita fue bastante sospechosa y seguramente ahora cree que estamos haciendo algo juntas. Estábamos en una reunión profesional y ya, no pasó nada. Si sospecha algo, le dices que somos pareja. ¿Somos pareja? ¿No? ¿Estoy siendo muy anticuada? No, está bien, solo no me lo esperaba. No, I'm sorry. No quiero que pienses que me estoy aprovechando de la situación. Somos amigas, nada más. Me gusta lo de ser pareja. Pero este asunto con el general me está preocupando. Es él el que debería estar preocupado, Roberta. ¿Lo de hablar por estos teléfonos es por si monitorean tus llamadas en la embajada? Sí, también por si están haciendo lo mismo con las tuyas. Pero bueno, ¿me tengo que ir o me quedo sin pastel? Es Mariela. No está por ningún lado, voló. ¿Revisaron las cámaras o qué? Se peló, Isma. Yo no sé, pero ese Leo va a tener que encontrar a esa morra como de lugar, ¿eh? Y eso va para ti, para el Nébula, carnalito. Madre, éramos muchos y parió la abuela. Híjole, entre eso y ver cómo le entramos al rancho para dar con el jaguar. Y sin echar bala, tenemos que rescatar a esa morrita. Skinny, se nos peló la mamba, vato. ¿Qué estás diciendo, Isma? ¿Cómo que se les peló? ¿Y ahora cómo vamos a negociar, Ismael? Ni le digas, Skinny, ni lo digas. La prima va a tener que aguantar, vato. Va a aguantar. ¡No! Pero para acabarla de molar el general. ¿Qué traza, mi general? Pasa que no me tienes al jaguar. Ya sé, pero ya estamos cerca. Me vale donde estén. Quiero al jaguar y a la mamba hoy mismo. Ya le dije, yo cumplo mi palabra, los va a tener. Igual que lo otro. Simón, esos 20 melones los va a tener en sus manos, general. Más te vale que me cumplas. O esta misma noche te despides de tu prima, Casillas. Ahorita te voy a mostrar uno de mis lugares favoritos. Mi hornito está bonito, ¿no? Oye, ¿no quieres una carne asada? Sí, me gustaría comer carne. Ya ves. Ya ves que sí podemos funcionar. Nada más tenemos que entendernos. Un besito. Un besito bien. Eso. Oye, ¿quieres mango? Sí, por favor. Fresquito de la huerta. Ajá. Abre la boquita. Rico, ¿no? Pues bueno, te voy a hacer un juguito de mango, voy a preparar el horno y ahorita empezamos con la carne, ¿no? Desperdiciando comida, Luz. Patos, encontrarla aquí va a estar canijo. Yo tampoco la veo. ¿Qué? Mira. A ver. Esto es de Mariela. Pero si ya se acabó el agua y con este fregado calor. No, seguro se nos muere, vato. Tenemos que apurarnos. ¿Ya viste las vías del tren? No. Las caballerizas, compa. Pues vamos a buscarle, ¿no? Arre. Venga, porfa, Arre. compa. No te vayas, morrita.
Ojalá nunca me hubiera enamorado de ti. Bueno, ¿qué? ¿Estamos listos? Me extraña, parcero, siempre listo, mío. ¿Qué fue? Plomo, parcero. Me conozco ese sonido de memoria, mío. Modifíquense, pues, que nos cayeron. ¿Nos cayeron? ¿Quiénes nos cayeron? Pues, ¿qué más? Los Casillas. ¡Todos al piso! ¡Nadie se mueva! ¡Cubren las entradas! ¡Que nadie entra! ¡Que nadie salga! ¡Busquen la llave de la suite presidencial! ¡Vamos! ¡Parcero! Ahí. Vamos, rápido. Ahí está. Caminen. Allá. No, vamos al Soco. ¡Vamos! Ábrelo. Vamos.